Hola amigos, soy Luis. Bienvenidos a Arquinoticias, tu noticiero arquitectónico. Nuevo teatro de ópera de Rusia. El Teatro Académico de Ópera y Ballet Tchaikovsky de Wii Architecture se construirá a orillas del río Kama en Perm, Rusia, cerca de los Urales. El estudio estadounidense Wii Architecture ha diseñado un teatro con acristalamiento envolvente que brindará vistas sobre el paisaje y permitirá que el público vea el interior. Un barrido de escalones estilo anfiteatro conducirá al Teatro Académico de Ópera y Ballet Tchaikovsky, que será diseñado por el Taller de Paisaje de Arquitectura de Wii. Dentro del Teatro de la Ópera, una serie de rampas y pasarelas conducirán a diferentes teatros y a senderos a través de las áreas al aire libre. El Teatro Académico de Ópera y Ballet Tchaikovsky se unirá a varios otros teatros de ópera contemporáneos con formas curvas. Centro Comercial KaDeWe. Los históricos almacenes de Berlín KaDeWe han abierto las puertas al primer cuadrante del proyecto maestro diseñado por Oma. Un vacío concéntrico que recorre 6 plantas sostiene una secuencia de escaleras mecánicas revestidas de madera. En la base, ampliación del acceso principal de Tauentzistraße, el vacío sirve como espacio comercial y para eventos. En el exterior se ha introducido un nuevo escaparate de 2 pisos de elevación para presentaciones digitales y analógicas, en la esquina de Tauentzistraße y Passauerstraße. En vez de tratar la infraestructura existente como una masa singular, el plan introduce 4 cuadrantes que fragmentan el edificio original en sectores más pequeños, facilitando su disponibilidad y recorrido. Con este plan, Oma y KaDeWe abordan los cambios acelerados en la conducta del consumidor y los retos y oportunidades que muestra el negocio minorista online que afectan a los monumentales almacenes clásicos. Mercado de los carruajes. El Mercado de los Carruajes está ubicado sobre la avenida Leandro N. Alem 852 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y anteriormente albergaba a la cochera Garage Presidencial, funcionando como lugar de guardado y mantenimiento de carruajes. Luego pasó a ser utilizado para la flota de vehículos pertenecientes a la Presidencia de la Nación, sirviendo de estacionamiento y taller mecánico para una parte de la flota de automóviles oficiales. Posteriormente el predio se transfirió al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien lo otorgó en concesión a Mercado de los Carruajes S.A. para llevar la realización del proyecto de transformación en un mercado minorista gourmet de alimentos frescos y gastronomía, el cual fue realizado por los estudios McCormack Asociados y Magadani Asociados, siendo este último quien se encargó del envolvente y los elementos patrimoniales. Para el proceso de conservación se utilizaron diversos métodos para realizar las tareas de limpieza de los diferentes sectores, tanto en sus fachadas como en sus interiores, como en la fachada sobre la avenida Alem, que se encontraba ennegrecida por el hollín, además de presentar grafitis, exfoliación en ladrillos y faltante de juntas. Cabe destacar que durante las tareas de rehabilitación del edificio se encontraron con hallazgos de cultura material y también estructuras arqueológicas. Arquitectos de película. La importancia de ser arquitecto, que se estrenó mundialmente el 18 de octubre en el marco del Milano Design Film Festival, es un documental protagonizado por un estudio de arquitectura italiano de fama mundial, el de Antonio Citerio y Patricia Bien, realizada con motivo del aniversario número 20 de su fundación. La misma ofrece una reflexión sobre el papel del arquitecto y de la arquitectura en la sociedad contemporánea, siendo un capítulo de una historia más amplia, ya que también se publicarán 2 libros. Esta película se divide en 4 actos, centrando el primero en el entendimiento entre arquitectura y naturaleza, mientras que en el segundo acto se relatará la trayectoria de Antonio Citerio, y para el tercer acto se ofrece una visión total de cómo se trabaja dentro del estudio de Antonio Citerio y Patricia Bien, cerrando con un cuarto acto en el cual Citerio y Bien recuerdan a sus maestros más influyentes y reflexionan sobre la responsabilidad de la arquitectura en la actualidad, llamada a responder a los cambios de la sociedad y a los retos de la globalización. Pabellón de España, la Expo Dubai 2020. El Pabellón de España, cuya arquitectura ha sido proyectada por el estudio Aman Cánovas Maruri, está ubicado en el distrito de la sostenibilidad de la exposición y llama la atención por su serie de prominentes conos truncados que se elevan por encima del paisaje y evocan la sensación de una plaza tradicional. Estas últimas sintetizan algunas de las aportaciones más relevantes de la cultura española al mundo y destacan la relación entre España y la cultura árabe. A los visitantes se les ofrecerá un recorrido por algunos de los hitos culturales de España, desde el legado hispano-árabe del ajedrez y las expediciones españolas en ultramar, hasta la importancia del español como idioma global, pasando por el patrimonio de la arquitectura árabe en España y la obra pionera del neurólogo premio Nobel Ramón y Cajal.
Tanto el pabellón como la exposición se han construido siguiendo los principios de la economía circular. Todo el material puede ser reciclado, reutilizado en su totalidad o desmontado para su uso en otro lugar. Es todo por hoy, amigos. Recuerden que las fuentes consultadas para este video están en la descripción. Les recomiendo tomarse un tiempo en visitar dichas páginas. Si les gustó el video, les pido like y compartir, y si no se han suscrito, háganlo y denle a la campanita para poder recibir más Arquinoticias. Además, si quieren colaborar con la creación de más videos, pueden hacerlo a través de Patreon por el enlace de la descripción. Muchas gracias por ver el canal.